Ok, en este video vamos a hablar sobre cómo crear capital, cómo multiplicar capital y cómo mantenerlo, especialmente como emprendedor o como empresario. Entonces estamos aquí con Andrés Sandoval, que es asesor financiero. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido. Empecemos de una. Yo digo que podemos hablar un poco de si yo soy un emprendedor, si yo soy una persona que tal vez estoy empezando a crear más capital, ¿cómo hago para mantenerlo? ¿Cómo hago para ordenar mis finanzas de una manera en la que no me toque estar trabajando toda la vida? Porque al final uno cuando empieza a hacer más dinero o cuando empieza a ser emprendedor y empieza a ver más la plata, siempre llega un punto en el que dice, bueno, no puedo hacer esto por siempre, ¿no? Y esa no es la idea. Al final todos estamos ahí por esa libertad y como esa visión a largo plazo. ¿Qué dirías vos que es como lo más importante o ese golden nugget para poder como preservar mi dinero, no gastármelo todo y al mismo tiempo ponerme en una buena posición a largo plazo? Claro, es una buena pregunta. Y es algo de los casos que yo he visto porque muchas personas empiezan a generar dinero con negocios, etcétera, y lo que empiezan a hacer es incrementan los ingresos, pero de igual manera incrementan los gastos. Entonces muchas veces no se capitaliza el negocio, no se le permite al negocio crecer. Entonces, lo principal cuando vos tenés un negocio y te está yendo bien o ya estás empezando o estás empezando desde cero, inclusive, porque si uno quiere empezar un negocio y lo quiere empezar bien, debería ser como una separación. O sea, para mí, un tema es la persona y un tema es el negocio. Igual como cuando lo veo con un médico y tiene su clínica. Entonces, una parte es el doctor como tal y otra cosa es la persona. Entonces, yo le digo a la gente, son canastas distintas y esas canastas distintas es lo que te va a permitir, ok, yo con esto vivo y es mi vida, o sea, es mi vida personal, digamos, que me va a permitir tener libertad, me va a permitir cubrir los gastos, etcétera. Pero por otro lado, mientras yo me ordene esta parte personal, yo puedo dejar ese capital en el negocio para crecerlo y luego delegar y luego contratar y ahí es donde viene el escalamiento del negocio. Como pagarse un salario, digamos, Correcto. no mezclar las dos cosas uno. Que, digamos, personalmente me pasó mucho. Cuando yo empecé a crecer mi negocio, todas las finanzas eran lo mismo. De hecho, era la misma cuenta bancaria, todo era lo mismo. Cuando tenía que pagar algo, lo pagaba de ahí mismo. Y lo que pasaba, que eso puede ser interesante, es como yo no sabía cómo decirme que no a mí mismo. Claro. Ya me empiezo a ganar dinero y ¿quiere hacer un viaje? Sí. ¿Quiere comprar eso? Sí. ¿Por qué? Porque puedo. Entonces, de la nada, uno se empieza a dar cuenta que si estoy generando más dinero, pero al mismo tiempo también se me está saliendo más. Y como tal vez si uno es un empresario, un emprendedor a largo plazo y uno también se quiere retirar en algún punto. Entonces vos dirías que lo principal sería como ponerse un salario, tener una estructura y luego irlo haciendo a partir de ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia también a nivel de inversiones personales? Porque yo tengo el dinero en mi empresa y puedo crecer en mi empresa, pero también siempre va a generar un sobrante, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué recomendarías vos como hacer inversiones personales a mi nombre que de alguna forma pueden alimentar el negocio o invertir como si fuera el negocio Wow. como tal? Sí, esa pregunta es bastante interesante porque eso va a depender mucho del caso, ¿verdad? Dependiendo de los objetivos de la persona, de la situación de la persona, lo que quiera la familia, digamos, el núcleo familiar, porque muchas veces a nivel, digamos, a nivel personal, si yo tengo todo bajo control, yo puedo también empezar un plan de inversión personal y a nivel de negocio yo puedo permitir o crear distintas cápsulas de negocio que me permitan o que se traslapen o necesariamente que estén separadas, no necesariamente. Y eso va a ayudar a que yo invierta más capital para que diversifique aún más. Pero todo viene al mismo punto. Es decir, si yo logro separar, digamos, las aguas, separar las cuentas, separar las canastas, puedo generar un orden financiero, puedo generar inversiones a nivel personal y ya con este orden yo puedo decir, bueno, si yo manejo esto a nivel personal, yo puedo replicar eso a nivel del negocio. Sí. Puedo capitalizarlo y gracias a ese capital puedo empezar a diversificar en negocios que apoyan el mismo negocio o inclusive distintos para diversificar el Diversificar. riesgo, ¿verdad? Y a nivel de, o sea, gastos o cosas que vos digas, digamos, de toda la experiencia que tenés con empresarios, con emprendedores o mucho en la parte médica, ¿qué dirías vos que es como lo más importante para liberar flujo efectivo? Porque al final lo que decíamos, si yo gano $30,000, pero me gasto 30 o me gasto inclusive 31 y quedo endeudado, ¿qué es lo más común que vos has visto que tiende a ser como ese cuello de botella, digamos, donde más se les va ese capital y no los deja como poder invertir y poder retirarse en algún momento? Claro. Sí, muy buena pregunta. Yo lo que he visto más común es que
por ejemplo, la gente le encanta viajar, ¿verdad? Sí, Y, y eso está bien, todo bien con eso. De hecho, es parte de lo que uno quisiera alcanzar, ¿verdad? sí, creo que a todos les gusta viajar. El tema es que no se tiene un control de eso, ¿verdad? No se tiene un control de los gastos, no se tiene un control o una planificación de viajes. Entonces, imagínate que el emprendedor hago buena plata, esto todo bien, y es como un tubo abierto, ¿verdad? Pero no, o sea, en realidad debe de haber un orden, porque si no la plata se empieza a ir en viajes, en otros gastos, y es como plata infinita, y eso no es una buena administración de los recursos. Entonces, lo que yo he visto más común que se va, digamos, el dinero, es en temas de viajes. Pero volvemos al mismo punto, si la gente cuenta con un sistema financiero repetible, es decir, que usted funcione en automático, todos los meses usted sabe, yo funciono de esta manera a nivel personal, el resto se queda en el negocio, lo capitalizo, uno empieza a desarrollar como esa cultura o esos hábitos que le van a permitir no gastar de más, ¿verdad? En temas que no se debería de hacer. Ahora, siempre hay un tema muy importante, y yo he visto a muchos asesores financieros que hablan como de gasto hormiga y todo eso, y Ajá. el enfoque es como al revés, porque yo le digo a la gente, no importa que vos gastes en cosas que te gustan, y no importa el tema de viajes, de hecho, más bien promuevo ese tema. Viajar. Ajá, promuevo viajar, promuevo el tema de salir a comer, restaurantes, o sea, más bien le doy la vuelta al asunto, porque eso es lo que me va a permitir es acuerparme de esa estrategia y hacerla sostenible a largo plazo. Porque si yo te empiezo como emprendedor y te digo, vos tenés que ganar, un ejemplo, $2,000, $5,000 al mes, y ese va a ser tu salario, y tal vez tu estilo de vida no está alineado a esos 2,000 o esos 3,000 o esos $5,000, todo lo que eventualmente se construya se va a caer. Claro. Entonces es importante también ser conscientes con esa parte para que el corto plazo vos disfrutes de tu vida, pero también planificando y siendo responsable de lo que viene. Sí. Es como hacer una dieta súper extrema. O sea, de un día para otro decir, no, usted solo come vegetales y toma agua y ya, y eso no va a ser sostenible a largo plazo. Exacto. Entonces, y es loco porque al final la mayoría de personas les gusta viajar. Entonces vos dirías que uno sí puede viajar, sí puede tener como sus lujos o sus gustos, que además al final eso van a alimentar el hecho de que a veces uno dice, bueno, pero ¿para qué trabajo tanto? Exacto. O sea, ¿para qué me parto todo el día ahí dándole 8 horas, 10 horas, 12 horas para luego no poder disfrutar la plata? Entonces se puede disfrutar, pero al mismo tiempo tener eso a largo plazo. Que eso me lleva como a lo siguiente que me parece súper interesante. Si tal vez yo soy emprendedor, estoy haciendo mucho dinero, sí, puede que tal vez como empleado tenga algún plan de retiro en algún punto, o puede que no, puede que yo tenga algo más por fuera. ¿Qué recomendarías vos hacer a nivel de hábitos, a nivel de ir invirtiendo a largo plazo? Para que yo diga, bueno, algún día, si ya yo no puedo hacer mi negocio se va o pase lo que pase, yo puedo retirarme o yo puedo seguir teniendo ingresos pasivos a largo plazo. Claro. Sí, el tema del ingreso pasivo y las inversiones es súper importante. Creo que todos deberíamos de estar envueltos en eso. Hay muchas personas que tienen mucho miedo a invertir, porque claro, han pasado muchísimas estafas, muchos temas, entonces como que la gente se empieza como a generar muchísima fricción el tema. Pero el asunto es el siguiente, si las personas no logran crear o aterrizar una estrategia, ya sea de negocio, de bienes raíces o inclusive de mercado de valores, va a ser muy complicado que las personas alcancen un objetivo, porque ahorrando nadie se va a hacer millonario, ¿verdad? No, O sea, hay que diversificar los ingresos, hay plata que se estanca. sentarse, sí, o sea, total. Entonces es súper importante que las personas se responsabilicen, tengan claridad de cuál es el punto que están actualmente y qué es lo que quieren alcanzar y cómo lo van a alcanzar. Porque muchas veces uno dice, no, ahí voy ahorrando y luego decido, no, o sea, te va a ir el tiempo. O sea, el tiempo es oro, es tu recurso más valioso, y es importante que aterrices una estrategia porque muchas personas, y te pongo un ejemplo, puede ser negocios, ¿verdad? Puede ser negocios el camino de muchas personas, pero también he recibido personas que dicen, no, yo ya intenté con negocios y no me gustó, quiero intentar con mercado de valores. Hay otras personas que quieren bienes raíces, hay personas que no quieren bienes raíces, ¿verdad? Por cuestiones de vida, simplemente son cuestiones de vida. Entonces es importante aterrizar una estrategia de inversión alineada a lo que la persona le dé paz, alineada a lo que el objetivo de la persona, y que le ayude a generar, ya sea, pusiste un ejemplo de largo plazo, ¿verdad? Pero también el mediano, en el largo plazo, disfrutar del proceso, crear ese vehículo y que me permita también tener esa vida de libertad. Para que sea sostenible, porque al final, como vos decías,
el tiempo es nuestro mejor aliado o nuestro peor enemigo. O, uy, estoy todo el tiempo como ya no quiero que venga a final de mes, tengo que pagar esta deuda o no quiero hacer esto. O más bien puede ser nuestro mejor amigo que entre más tiempo pasa, más voy ganando. Pero ¿cómo hace uno para cambiar esa mentalidad de placer instantáneo? Porque es muy difícil. O sea, usualmente uno nada más piensa en qué es lo que quiero ya, qué es lo que quiero lograr ya, cómo me siento ya, cómo hace una persona para, como a mí me gusta decirlo, como pagarse primero, ¿no? De que cuando me entra el salario, lo primero que hago es invertir, no ir y comprarme un iPhone o ir y salir de cena y hacer otras cosas. Entonces, ¿cómo puedo yo ir como cambiando esa mentalidad? Porque al final uno puede pensar y decir, sí, me quiero retirar y quiero poder viajar cuando sea viejo o en algún momento de mi vida, o sea, no tiene que ser viejo. ¿Cuál es el reto más grande a nivel de mentalidad para que una persona entienda el verdadero valor detrás de invertir? O sea, ¿qué dirías vos que es como eso principal? Porque es mucho mindset también. Sí, es que ahí es donde a donde está todo, las creencias limitantes, pero lo que yo le diría es que visualice exactamente quedarse como está. O sea, ¿qué pasa si seguís haciendo lo mismo? Si vas sin una ruta, el tema suena muy cliché, pero si usted no establece metas, usted no sabe a dónde va. Y es un ejercicio que a mí me alegra que se ha estado como haciendo más común en las personas. Como que ya las personas están sentándose un poco a decir para dónde voy. Porque si no, de nuevo, el tiempo se escurre y no sabemos para dónde vamos. Sí. Entonces, el ejercicio sería visualice qué pasaría si se queda exactamente como está. O visualice a dónde quiere estar. Y que eso más bien sea el trigger, digamos, para que usted alcance, o sea, o al menos que tenga el impulso inicial de cambiar, de decir, bueno, puña, ¿qué tengo que cambiar ahorita o qué hábitos debo implementar para que me lleven a ese resultado final? O si desconozco la ruta, que usualmente tanto a vos como a mi persona nos buscan, porque la persona desconoce esa ruta, ocupa la ayuda de alguien para aterrizar el objetivo. O sea, hay personas que dicen, bueno, puedo solo. Bueno, si puede solo, genial, qué dicha, súper bien. Pero ese puedo solo puede ser un camino que ya todos conocemos, que puede ser larguísimo. El hecho de tener un mentor en cada una de las áreas te ayuda a llegar con el shortcut directo. O sea, no perder más tiempo, aterrizas tu resultado y punto. Entonces, tener también esa parte de humildad, digamos, de decir, ok, ya visualizo qué pasaría si no hago nada. Ahora visualizo lo que quiero. Ahora, yo sé cómo llegar a ese camino. O sea, yo sé el vehículo que voy a utilizar o ocupo ayuda. Y si ocupo ayuda, siempre hay personas que pueden ayudar digamos, Como aceptar que tengo un problema primero, ¿no? O sea, y dejar un poco el ego de lado, porque hay veces que, es más común cuando es alguien que tal vez hace más dinero, o es un emprendedor, o alguien que tuvo cierto nivel de éxito para que tenga un sobrante de dinero, ¿verdad? Y lo quiera invertir. Usualmente hay mucho ego de por medio también, o sea, del que uno dice, no, yo puedo investigar, yo puedo hacerlo, me salió una oportunidad de un amigo, entonces ya uno se confía y uno dice, no, yo puedo hacerlo solo. Entonces es como el paso número uno, tanto en finanzas como en cualquier otra área de la vida, es aceptar que tengo un problema o aceptar que hay algo que puedo mejorar, ¿no? Tener siempre esa mentalidad de apertura de, hay algo que no sé, y yo siempre intento pensar en eso, como yo siempre estoy consciente de que hay muchas cosas que ahorita no conozco y hay muchas cosas que no estoy viendo. Entonces tal vez necesito una perspectiva externa que vea y me diga, porque a veces puede que uno tenga un problema y específicamente o en finanzas o en el negocio y uno diga, yo sé que tengo ese problema, pero no lo veo tan grande, o sea, no está tan mal, no estoy ahorrando tanto, pero ¿qué va a pasar? Y alguien que llegue y te diga, no, si usted sigue así a los siguientes 10 años, no va a estar en ningún lugar, o sea, se va a sentir estancado. Entonces es como ahorrarle esos problemas, pero todo siempre viene desde primero aceptarlo. Primero decir, hay algo en mi vida que a lo mejor no me gusta o no está como me gustaría. Lo que vos decías, verle el dolor, porque al final uno como ser humano reacciona más a evitar el dolor que ganar el placer, es como natural. Y que alguien que te dé la perspectiva y te diga, si seguís por ese camino, a lo mejor no vas a llegar a donde quieres llegar. Claro, totalmente. Ok, entonces, como para ya ir terminando, digamos, yo soy una persona que tiene un exceso de ingresos, digamos, y quiero invertir o quiero hacer algo, o quiero por lo menos darme cuenta de que tengo un problema. ¿Qué es lo que podría hacer? Por ejemplo, en mi caso, yo empecé a ahorrar y ahorrar por miedo. O sea, yo nada más decía, bueno, voy a ahorrar la plata y algún día cuando me salga una inversión, la hago. Pero tampoco quería perder tiempo investigando o adentrándome a opciones que a lo mejor no eran las mejores.
Entonces, ¿qué sentís vos que para una persona que está empezando a ganar bien y está empezando a tener un mejor salario, pero tiene miedo, o como yo, no quiere perder tiempo y enfoque Claro. cuando sabe que lo podría dedicar a hacer más dinero, en investigar, en hacer, y cómo hago yo para darme cuenta que tengo un problema financiero? Bueno, sí, yo he visto que hay como hay una idea equivocada, porque muchas personas piensan que inversiones es como estar comprando y vendiendo y todo ese tema, y eso es un estilo de inversión que muchas veces la gente tiene esa nebulosa, pero existen inversiones pasivas que no requieren de su tiempo. O sea, usted va invirtiendo en automático Ujú. y paralelamente, digamos, usted se encarga de hacer lo que usted sabe hacer, digamos, cómo genera usted su dinero, y paralelamente usted va incrementando un capital y va creando un capital. Y eso funciona para personas que tienen cero capital, porque eso también es como un mito, como que las personas que tienen $1.000.000 pueden invertir, eso Que no no es cierto. importa la cantidad, sino el hábito. Exacto, o sea, cualquier persona puede acercarse a las inversiones, puede empezar desde cero. De hecho, hasta el cliente más joven que yo tengo tiene 18 años, ¿verdad? Hasta el más adulto de 65 años, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad? Todo ese rango, Sí. cualquier persona puede acceder. Creo que lo puede hacer de manera paralela, o sea, lo puede invertir de manera automática y dedicarse a lo que usted genera dinero, y mientras cuando usted se da cuenta usted tiene un capital ahí que va a poder tener a su disposición para generar un ingreso pasivo, etcétera. Entonces cualquier persona puede acceder de manera pasiva sin necesariamente estar pendiente del mercado, pendiente de las noticias, ¿verdad? Es súper accesible. Ok, y a nivel de hábitos, si alguien ahorita dice, bueno, me interesa mejorar la parte de mis finanzas, ¿a dónde debería de ver? ¿O qué debería hacer yo para darme cuenta de que tengo un problema financiero o hay algo que puedo arreglar? Claro, es importante el ahorro, ¿verdad? Por ahí sobre todo porque de mi fuente de ingresos es lo que me va a permitir a mí crear un negocio, invertir, generar capital. Y si yo estoy en una situación ahorita que no estoy logrando ahorrar, entonces ya ahí hay un indicador que te debería estar diciendo, hey, Algo no está estás pasando. empezando a capitalizar, no estás empezando. ¿Cuánto sería un buen porcentaje? ¿O depende mucho de la persona? Sí, depende mucho, ¿verdad? Si se hablan de porcentajes generales, y yo podría decir en este momento algunos ejemplos de porcentajes, pero vieras que varía mucho dependiendo del caso, ¿verdad? Dependiendo de los ingresos. Porque algo que yo digo es, todas las personas tienen contextos diferentes, edades diferentes, quieren cosas distintas, y ahí varían mucho los porcentajes de ahorro, pero siempre es importante ahorrar, digamos, ya de mínimo 5% para arriba. 5 es como un piso, ¿verdad? No es el ideal, pero para una persona que no esté ahorrando, tiene que empezar por algo, ¿verdad? Entonces, 5% y ya de ahí vamos para arriba, porque de ahí va a salir inversión para el retiro, inversión para compra de casa, o simplemente no para vivir, se puede ser para compra de casa, para inversión, para viajes, ¿verdad? Entonces ya el porcentaje de ahorro va aumentando, entonces sí, es bastante variable. Ok, buenísimo. Nada, entonces, para alguien que te quiera vos encontrar en redes, ¿cómo salís o cómo podrían contactarse contigo para tal vez agendar una asesoría? Claro, sí, sería Andrés Sandoval CR en Instagram y Facebook, y la página web asandovalcr.com.